El invierno en aquella región montañosa no pedía permiso para entrar. Derribaba las puertas con sus ráfagas de viento helado que cortaban la piel como cuchillos afilados. Para Lucía, una viuda de 44 años, con el rostro marcado prematuramente por las líneas de la preocupación, el frío no era solo un fenómeno meteorológico, sino un enemigo físico que amenazaba la vida de sus 4 hijos. En aquella mañana de martes, el cielo estaba de un gris plomo opresor, prometiendo una tormenta de nieve antes del anochecer. Dentro de la pequeña casa de madera, donde el aislamiento era precario y las rendijas en las paredes silbaban, Lucía contaba las últimas monedas sobre la mesa tambaleante de la cocina. Acababa de vender el cepillo de carpintero favorito de su difunto marido, una herramienta que él cuidaba como si fuera una joya, solo para comprar el inhalador de asma para la pequeña Elena, que tosía seco en el cuarto de al lado, envuelta en cobijas finas que ya no calentaban lo suficiente. A 2 años de la muerte de su esposo, un carpintero honesto, cuyos pulmones fueron destruidos por el polvo de las minas y por la negligencia de los patrones, la vida de Lucía se había resumido a una matemática cruel de supervivencia. Cada día era una batalla para decidir entre comer o calentarse. Mirando por la ventana empañada, vio la imponente mansión de piedra del vecino, don Armando, que se erguía en el terreno de al lado como un castillo feudal, proyectando una sombra arrogante sobre su humilde jacal. Mientras Lucía quemaba restos de guacales del mercado en la estufa de leña para mantener la temperatura habitable, la chimenea de la mansión vecina escupía un humo denso y aromático de maderas nobles, una señal ostentosa de que, del otro lado de la cerca, el invierno era solo una excusa para encender chimeneas decorativas y beber vinos caros. La paz frágil de aquella mañana fue rota por el sonido estridente de sierras eléctricas y martillazos provenientes de la propiedad de don Armando. El millonario, conocido en el pueblo tanto por su fortuna heredada como por su tacañería y grosería, había decidido reformar el ala este de la mansión. Lucía salió al patio para tender algo de ropa, aprovechando la breve tregua de la lluvia, cuando oyó la voz atronadora del vecino. Estaba en el porche, vestido con una bata de terciopelo, gesticulando a los albañiles con impaciencia. Al ver a Lucía, sus ojos brillaron con una malicia oportunista. Para don Armando, la viuda pobre no era una vecina a ser respetada, sino una mancha en el paisaje, un recordatorio incómodo de la pobreza que él despreciaba, pero que ahora podría serle útil de una manera perversa. «Oye, tú ahí, mujer», gritó Armando, sin tomarse la molestia de usar su nombre. Aunque vivieran lado a lado desde hace una década, Lucía se congeló, apretando el cesto de ropa contra el pecho. «Sí, don Armando», respondió ella, manteniendo la cabeza baja, una postura de defensa que había aprendido a adoptar para evitar conflictos. El hombre rico señaló un montón de objetos oscuros que sus empleados estaban arrastrando fuera de la casa. «Estoy limpiando el despacho de la vieja Gertrudis. Me voy a deshacer de esta cháchara podrida. El municipio me quiere cobrar un dineral para recoger esta basura, así que decidí hacer una caridad. ¿La quieres? Sirve para quemar en esa estufa miserable tuya o para amontonar aún más esa casa tuya». Lucía miró el objeto que 2 hombres fuertes cargaban con dificultad. Era un mueble macizo, una especie de cómoda o escritorio antiguo,
estilo colonial, pero estaba en un estado deplorable. La madera, que un día debió haber sido fina, estaba cubierta por una capa gruesa de hollín, grasa y telarañas. Faltaba una jaladera. Una de las patas parecía rota y el barniz estaba tan oscurecido que el mueble parecía haber sido rescatado de un incendio. El olor a humedad que emanaba de él llegó hasta la nariz de Lucía, incluso a la distancia. El orgullo herido gritó dentro de ella para rechazarlo, para decir que no era basurero de nadie, pero entonces pensó en el frío. Aquella madera era maciza, de mezquite o encino. Si no servía como mueble, serviría como leña para calentar a Elena y a los otros por lo menos una semana. «Acepto, don Armando. Gracias», dijo ella, la voz saliendo como un susurro ronco, tragándose la bilis de la humillación. Armando soltó una carcajada seca. «Sabía que no ibas a rechazar basura. Ustedes, gente de esa clase, acumulan cualquier cosa. Tírenlo allá en su patio, muchachos. Y cuidado de no ensuciar sus uniformes con el polvo de esa cosa inmunda». Los empleados, con expresiones de desdén o tal vez de pena contenida, levantaron el mueble pesado y lo llevaron hasta la cerca baja que dividía los terrenos. Con un esfuerzo bruto y sin ningún cuidado, prácticamente arrojaron la cómoda por encima de la cerca. La madera golpeó la tierra apisonada del patio de Lucía con un estruendo sordo, levantando polvo y casi aplastando las pocas flores que ella intentaba cultivar. «Listo, el problema ahora es tuyo, viuda», gritó Armando, dando la espalda y entrando a su mansión climatizada, satisfecho por haber ahorrado la tasa de recolección de basura y aún haberse divertido a costa de la vecina. Lucía se quedó parada frente a aquel monstruo de madera negra que yacía chueco en su patio. El mueble parecía emanar una energía pesada, triste. Era feo, grotesco y olía a abandono. Marcos, su hijo mayor de 13 años, salió de la casa al oír el ruido. El niño, demasiado flaco para su edad, miró a su madre y al mueble con los ojos llorosos de rabia. «Mamá, ¿por qué dejas que te hable así? ¿Por qué tenemos que aceptar su basura?», preguntó él, la voz temblorosa de indignación. Lucía se agachó frente a su hijo y sostuvo sus hombros frágiles. «Marcos, escucha. El orgullo no llena la barriga ni calienta la casa. Ese hombre es pobre de espíritu, pero nosotros necesitamos sobrevivir. Ayúdame a meter esto antes de que empiece la lluvia. La madera está seca por dentro. Va a ser buena leña». El niño, resignado, asintió. Juntos, madre e hijo, comenzaron la tarea hercúlea de arrastrar la cómoda hacia adentro. El mueble era absurdamente pesado, mucho más de lo que aparentaba. Parecía estar hecho de plomo o piedra, y no de madera. Empujaban, jalaban y sudaban. Sus zapatos resbalando en el lodo que comenzaba a formarse con las primeras gotas de lluvia helada que caían. Un chipi chipi, molesto y constante. Cada centímetro conquistado era una victoria dolorosa. La espalda de Lucía dolía, recordándole que ya no tenía la fuerza de la juventud, y sus manos callosas resbalaban en la superficie grasienta del mueble. Mientras luchaban contra el peso inerte, Lucía tuvo la sensación nítida de estar siendo observada. Miró de reojo hacia la ventana del segundo piso de la mansión y vio la cortina moverse.
Don Armando o su esposa debían estar viendo el espectáculo, riéndose del esfuerzo de los ratoncitos intentando cargar el queso podrido. Esa visión encendió una llama de determinación en Lucía. No les daría el gusto de verla rendirse. «Fuerza, Marcos, solo un poco más», incentivó ella, y con un último empujón gruñido, lograron pasar el mueble por la puerta del frente. La cómoda ocupó casi la mitad de la pequeña sala, imponiendo su presencia oscura y lúgubre en el ambiente humilde. Ahora, lejos de la luz del día, el mueble parecía aún más aterrador y fuera de lugar, como un ataúd antiguo olvidado en la sala de estar. Los niños más pequeños, Elena y los dos chiquitos, se acercaron con curiosidad cautelosa, tapándose la nariz por el olor fuerte a humedad y a cosa vieja. Marcos cayó sentado en el sofá, exhausto, masajeándose los brazos. Lucía, jadeante, apoyó la mano en la cubierta de la cómoda para recuperar el aliento. Pensó en agarrar el hacha inmediatamente para comenzar a desmembrar esa cosa y transformarla en leña, acabar luego con esa presencia intrusa. Pero, al pasar la mano por el costado del mueble, sintió algo extraño. A pesar de la mugre gruesa, la madera bajo el hollín era lisa, perfectamente pulida, sin astillas. No parecía madera de demolición barata. Lucía intentó abrir el cajón superior para ver si la madera interna estaba podrida o seca lo suficiente para el fuego. El cajón estaba atorado, hinchado por el tiempo y la humedad. Lucía jaló con fuerza, usando el peso del cuerpo. El cajón cedió algunos centímetros con un chirrido agudo de protesta, pero se trabó nuevamente. Fue en ese momento, con el tirón seco del cajón trabándose, que Lucía oyó. No fue el sonido de madera golpeando madera. Fue un sonido metálico, sutil pero distinto. Clink, clink, como si algo suelto, metálico y pesado hubiera rodado allá dentro, en las profundidades de aquel mueble rechazado. ¿Y tú, qué harías si oyeras ese ruido? ¿Romperías todo para ver o investigarías con cuidado? Cuéntanos aquí en los comentarios desde qué ciudad estás acompañando esta historia. Con las ventanas tapadas con cobijas viejas para impedir que cualquier rendija de luz denunciara su vigilia a la policía o al vecino espía, Lucía transformó su sala humilde en un santuario de secretos. La única iluminación venía de la linterna que Marcos sostenía con manos temblorosas, creando un cono de luz blanca que incidía directamente sobre el mueble restaurado. El silencio de la casa era absoluto, roto apenas por el viento aullando afuera y por la respiración acelerada de la familia. Lucía se arrodilló frente a la cómoda como quien se arrodilla frente a un altar. Sabía que tenía poco tiempo. Al mediodía, aquellos hombres de uniforme volverían para llevarse la única esperanza que les quedaba. Con una plegaria muda en los labios, deslizó la mano nuevamente hasta el nudo disfrazado en la madera y aplicó la presión exacta que había descubierto horas antes. El mecanismo interno, una obra maestra de ingeniería antigua, respondió con el mismo estallido seco y satisfactorio. ¡Clac! El cajón secreto se deslizó hacia afuera suavemente, como si estuviera ansioso por entregar su contenido tras años de clausura. Esta vez, Lucía no lo empujó de vuelta. Ella y Marcos miraron el interior forrado de terciopelo carmesí, y lo que vieron hizo que el aire faltara en sus pulmones.
no eran solo chucherías de una anciana. Era un tesoro acumulado por una vida entera de desconfianza y soledad. De un lado, había pilas ordenadas de monedas de oro pesadas, centenarios mexicanos y libras esterlinas antiguas, que relucían con ese brillo cálido y eterno que solo el oro puro posee. Eran decenas de ellas, lo suficiente para comprar una casa en cualquier lugar del país, pagar las mejores escuelas y nunca más temer al frío. Marcos estiró la mano para tocar una moneda, fascinado, pero se detuvo en el aire, mirando a su madre en busca de permiso, como si estuviera frente a algo demasiado sagrado para ser tocado. Al lado de las monedas había una caja de madera de palo de rosa incrustada con nácar. Lucía abrió la tapa con cuidado reverente. Adentro, anidado en seda blanca que comenzaba a amarillear, estaba un juego de joyas que parecía haber salido de un cuento de hadas, un collar de esmeraldas en bruto del tamaño de nueces, rodeadas por diamantes antiguos tallados a mano y aretes que pesaban en la palma de la mano. Eran joyas de la época de la abuela de don Armando, piezas que la familia juzgaba perdidas o robadas hacía décadas, pero que en verdad habían sido salvadas de la avaricia de herederos indignos por la astucia de tía Gertrudis. La luz de la linterna golpeaba en las piedras verdes y explotaba en chispas de luz por la sala pobre, reflejándose en los ojos abiertos de Lucía, que nunca había visto tanta riqueza ni siquiera en las revistas de Hola, que sus patrones tiraban a la basura. Pero el instinto de Lucía le decía que el oro y las joyas, aunque resolvieran su vida financiera, no eran el arma que ella necesitaba para vencer la batalla legal que se aproximaba. El oro puede ser acusado de robo, las joyas pueden ser reclamadas como herencia familiar. Necesitaba algo más. Fue entonces que sus dedos encontraron en el fondo del cajón secreto, bajo el forro de terciopelo que parecía suelto, un sobre de papel grueso, sellado con lacre rojo roto. El papel tenía textura de pergamino y olía a lavanda seca y tiempo. Escrito en el frente, con una caligrafía temblorosa pero elegante, estaba: para el alma bondadosa que tenga la paciencia de limpiar mi oscuridad. Lucía abrió el sobre. Adentro había una carta manuscrita, fechada 3 años atrás, poco antes de la muerte de la tía Gertrudis. Lucía comenzó a leer en voz alta, su voz quebrada por la emoción, mientras Marcos escuchaba atentamente. Quien quiera que esté leyendo esto, probablemente no es mi sobrino Armando. Él es demasiado perezoso para limpiar su propia conciencia, cuanto más un mueble viejo. Él va a tirar esto a la basura en la primera oportunidad, porque para él todo lo que no brilla es basura. Pero yo te vi. Lucía paró sintiendo un escalofrío. La carta continuaba. Yo pasaba mis días en la ventana del piso de arriba, observando la casa de al lado. Te vi, Lucía. Vi cómo cuidaste a tu marido cuando tosía sangre, mientras mi sobrino daba fiestas ruidosas y se quejaba del ruido de su tos. Vi cómo divides el poco pan que tienes con tus hijos. Vi la dignidad en tu pobreza, algo que falta en la riqueza de mi familia. Las lágrimas escurrían libremente por el rostro de Lucía. Siempre pensó que era invisible para los ricos de la mansión. O peor, un estorbo. Saber que la vieja loca, como todos la llamaban, la observaba con admiración y respeto, era un consuelo que valía más que el oro.
La carta proseguía con una declaración legal que cambiaría todo. Como no tengo hijos y desprecio la avaricia de Armando, dejo este mueble y todo su contenido a quien lo encuentre y cuide de él. Este es mi testamento hológrafo, escrito de puño y letra y con plena conciencia. Si tú, mi vecina sufridora, os encontraste esto, sabe que no es robo, es justicia, es el pago por ser la única humana en un barrio de monstruos. Marcos abrazó a su madre, llorando junto con ella. Ese papel era la defensa que necesitaban. Era la prueba de que el mueble no había sido robado, sino destinado. Pero había un documento más en el sobre, un rollo de papeles más antiguos, amarillentos y frágiles, con sellos oficiales del gobierno fechados en 1920. Lucía desenrolló los documentos sobre el suelo de madera, alisando los bordes con cuidado. Eran escrituras de tierras, títulos de propiedad originales de la Hacienda Santa Gertrudis, la inmensa propiedad que abarcaba todo el valle donde la ciudad había crecido. Lucía, que había aprendido a leer documentos difíciles ayudando a su marido con presupuestos, comenzó a descifrar las coordenadas y los hitos geográficos descritos. Sus ojos recorrieron las líneas. Del hito de piedra del río Norte hasta la colina del Encino. Conocía esas referencias. Eran los límites de la propiedad actual de don Armando. Pero había una cláusula, una anotación marginal hecha por un notario hacía décadas y confirmada en la carta de la tía. La casa principal, la mansión y los terrenos adyacentes al este, donde estaba la casa de Lucía, son indivisibles y pertenecen al portador de este título original, siendo cualquier otra escritura posterior considerada nula por fraude en la partición de 1950. Lucía leyó y releyó, sintiendo el mundo girar. El fraude de 1950 era un secreto sucio del pueblo. El abuelo de Armando había falsificado papeles para dividir las tierras y robar la parte de las hermanas, incluyendo a Gertrudis. Pero Gertrudis había guardado el original. La comprensión golpeó a Lucía como un rayo. Don Armando no era dueño de la mansión. Vivía allí basado en una escritura fraudulenta que su familia fabricó. El verdadero título, aquel papel amarillento y frágil en sus manos, probaba que la tierra donde la mansión estaba construida y la tierra donde el jacal de Lucía estaba, pertenecía legalmente a la tía Gertrudis. Y la tía Gertrudis había dejado todo a quien encuentre este mueble. Lucía miró la pared que la separaba de la casa vecina. Don Armando no era su casero, ni su superior. Era un paracaidista viviendo en tierras que, por derecho y herencia directa, ahora pertenecían a la viuda que él había llamado basurero. La ironía era tan dulce que Lucía casi se rió, una risa nerviosa e incrédula. El hombre que amenazaba con desalojarla y quitarle a sus hijos estaba durmiendo en una cama que quedaba técnicamente dentro de la casa de ella. Apretó los documentos contra el pecho, sintiendo el poder que emanaba de aquel papel viejo. El miedo paralizante a la policía comenzó a disiparse, sustituido por una frialdad estratégica. Ya no era la víctima indefensa que imploraba por misericordia. Tenía el arma nuclear en sus manos. Si don Armando quería usar la ley para aplastarla, ella usaría la ley para enterrarlo. Pero el tiempo corría. El reloj en la pared hacía tic-tac implacable. Eran las 4 de la mañana.
El mediodía se acercaba como un tren desbocado. Lucía sabía que no podía enfrentar al comandante de policía sola en la puerta de su casa. Romperían los papeles y la arrestarían antes de que pudiera abrir la boca. Necesitaba ayuda profesional. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes y que odiara a don Armando tanto como ella. Se acordó del doctor Figueiredo, un abogado anciano y honesto que había sido amigo de su marido y que había perdido casi todo en un proceso injusto movido por el padre de Armando años atrás. Vivía recluido, pero aún tenía la cédula profesional vigente. Marcos, dijo Lucía, levantándose con la energía de una generala en campo de batalla. Guarda el oro y las joyas en bolsas de arroz y escóndelos en el falso techo, donde nadie va a buscar. Deja el mueble vacío y abierto en la sala. Voy a salir por atrás e ir a casa del doctor Figueiredo. Si la policía llega antes de que yo vuelva, no te resistas. Deja que se lleven el mueble. El mueble es solo la cáscara. El verdadero poder está aquí en mi mano. Dobló la carta y las escrituras y las puso dentro de su ropa, junto a la piel. Miró una última vez el tesoro esparcido en el suelo antes de que Marcos comenzara a guardarlo. Aquello era la garantía del futuro de sus hijos, pero la carta y la escritura eran la garantía de su dignidad. Besó la frente de su hijo. Reza, mijo, porque hoy, cuando el sol esté en lo alto, vamos a ver caer a un gigante. Lucía apagó la linterna y salió a la oscuridad de la madrugada, caminando no como una viuda pobre, sino como la propietaria legítima de todo el valle, lista para reclamar lo que el destino le había dado. ¿Y tú, qué vale más en tu opinión? ¿El dinero del oro o el placer de ver la justicia hecha contra quien te humilló? Deja tu opinión en los comentarios, porque la batalla final va a comenzar. El sol del mediodía rompió las nubes de plomo exactamente a la hora marcada, bañando la calle enlodada con una luz cruda e implacable que no permitía sombras donde esconderse. Puntual como un verdugo, la patrulla del comandante de policía se estacionó nuevamente frente a la casa de Lucía, seguida, esta vez, por un camión de mudanzas vacío que don Armando había contratado para llevar su mueble robado de vuelta. El vecino rico esperaba en el portón de su mansión, vestido como si fuera a una fiesta, fumando otro puro y mirando su reloj de pulsera con una sonrisa de triunfo anticipado. El vecindario, atraído por el espectáculo de la fuerza bruta contra la miseria, espiaba detrás de las cortinas o se aglomeraba discretamente en las esquinas, esperando ver a la viuda ser arrastrada afuera esposada. El silencio en la calle era tenso, solo roto por el sonido del motor diésel del camión en marcha lenta, un rugido mecánico que parecía contar los segundos para la destrucción de la familia de Lucía. Dentro de la casa, Marcos estaba posicionado detrás de la puerta cerrada con llave, sosteniendo el hacha de su padre con las manos sudadas, temblando no de frío, sino de terror y valentía. Tenía órdenes de su madre de no resistirse, pero la sangre joven hervía con la injusticia. El comandante bajó de la patrulla, ajustó su gorra y caminó pesadamente hasta el porche, haciendo crujir las tablas viejas bajo sus botas. «Señora Lucía, el plazo se acabó», gritó, su voz resonando por el vecindario. «Abra ahora y entregue el bien, o entraremos a la fuerza y saldrá de aquí directo a la celda». No hubo respuesta inmediata. Armando, impaciente,
Gritó desde la acera: «Tire la puerta, comandante. Esa mujer necesita aprender su lugar. Y cuidado con el barniz de mi mueble». El policía hizo una señal a sus hombres, que avanzaron con un ariete manual. Pero antes de que el primer golpe fuera asestado contra la madera frágil de la puerta, una voz firme y clara cortó el aire viniendo de la calle detrás de ellos. «Un momento, señores. Nadie va a tirar ninguna puerta hoy». Todos se voltearon sorprendidos. Lucía caminaba por en medio de la calle de tierra, no encorvada y amedrentada como la lavandera que todos conocían, sino con la postura erguida de una matriarca. A su lado caminaba el doctor Figueiredo, un abogado anciano de traje raído pero impecablemente limpio, cargando un portafolios de cuero viejo bajo el brazo. Caminaba con la ayuda de un bastón, pero sus ojos tenían el brillo afilado de quien conoce cada coma de la ley y esperó años para usarla contra los tiranos del pueblo. Don Armando soltó una carcajada de burla al ver a la pareja. «Miren nada más. La viuda trajo al doctor momia para defenderla. ¿Vas a pagar sus honorarios con qué, Lucía? ¿Con ropa lavada?». Se acercó invadiendo su espacio personal. «Figueiredo, deberías estar en el asilo. Quítate de en medio. Esto es una operación policial de recuperación de bien robado». El abogado se detuvo frente al comandante, ignorando a Armando como si fuera un mosquito irrelevante, y levantó la mano. «Comandante, si usted da la orden de allanar esta casa, estaré metiendo una demanda por abuso de autoridad e invasión de morada antes de que usted pueda decir amparo. La señora Lucía no robó nada. Ella es la legítima propietaria del mueble y de todo lo que contiene». «¿Legítima propietaria?», bufó Armando, poniéndose rojo. «Yo lo doné por error. Fue un error de mis empleados. Tengo testigos». El doctor Figueiredo abrió su portafolios con calma exasperante y sacó un documento protegido por un plástico. «Usted puede tener sus testigos comprados, don Armando, pero la ley prefiere documentos escritos. Este es un testamento hológrafo, reconocido y validado esta mañana por la notaría del distrito, dejado por su tía, la señora Gertrudis». El abogado se ajustó los lentes y leyó en voz alta para que todos en la calle oyeran: «Dejo mi escritorio colonial y todo su contenido a la persona que tenga la bondad de limpiarlo y restaurarlo. Pues tal acto de cuidado prueba que es digna de mi legado, al contrario de mi familia, que solo sabe destruir y acumular». Un murmullo corrió por la multitud de curiosos. Si estás apoyando para ver la cara de Armando caer al suelo, ya prepara el dedo en el like porque lo mejor está por venir. El comandante de policía tomó el papel, leyó, y su expresión cambió de arrogancia a duda. «El documento parece auténtico, don Armando. Si la tía lo dejó a quien lo restaurara, y la viuda lo restauró no técnicamente, es de ella». Armando estaba lívido, las venas del cuello saltadas. «Esto es absurdo. Mi tía estaba loca. Ese papel no vale nada. Voy a impugnar esto en el Tribunal Superior, pero mientras tanto, quiero ese mueble incautado». Intentó avanzar, pero Lucía dio un paso al frente, bloqueándolo. «Usted puede impugnar el mueble, don Armando», dijo ella, su voz tranquila contrastando con la furia de él. «Pero creo que usted va a tener problemas mayores con el segundo documento que estaba en el cajón». El doctor Figueiredo
sacó el rollo de papeles amarillentos, las escrituras de 1920. Al heredar el contenido del mueble, mi cliente heredó también los títulos originales de propiedad de la Hacienda Santa Gertrudis. Y analizando las coordenadas geográficas y los hitos divisorios descritos aquí, descubrimos una curiosidad topográfica interesante. El abogado sonrió, una sonrisa de depredador. ¡Qué curiosidad!, gruñó Armando, sintiendo un sudor frío escurrir por la espalda a pesar del viento helado. Resulta, don Armando, continuó el abogado, que la mansión donde usted vive, la alberca donde nada y el jardín donde da sus fiestas fueron construidos ilegalmente sobre el lote 4, que, según esta escritura maestra nunca revocada, pertenece a la fracción de la señora Gertrudis. La división de tierras hecha por su abuelo en 1950 se basó en un fraude. Ignorando este documento, legalmente, su casa está construida en el terreno de la señora Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el motor del camión pareció bajar de volumen. Lucía miró a los ojos al vecino rico. Usted me llamó ladrona, don Armando. Usted dijo que me estaba apropiando de lo que no era mío. Pero parece que es usted quien está viviendo de arrimado en mi tierra desde hace 40 años. La inversión de poder fue tan brutal que Armando se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la patrulla. Miró su mansión imponente y luego el jacal de Lucía, dándose cuenta con horror que, ante la ley, el jacal era el castillo y la mansión era la invasión. El comandante de policía, dándose cuenta rápidamente de que el viento político había cambiado de dirección y que Armando podría perderlo todo, carraspeó y se alejó del vecino rico. Bueno, esto cambia todo, dijo el comandante, haciendo señas a sus hombres para bajar el ariete. Esto ahora es una disputa civil de tierras de alta complejidad. La policía no puede intervenir en desalojos sin orden judicial específica y, por lo visto, la orden de desalojo puede ser contra usted, don Armando. El oficial se quitó la gorra y saludó a Lucía con un respeto repentino e interesado. Señora Lucía, pido disculpas por la molestia. Si necesita protección para su propiedad, la señora sabe dónde encontrarnos. Armando miró a su alrededor, viendo a los vecinos que antes le temían, ahora cuchicheando y riendo discretamente. Estaba desnudo en la plaza pública. Su fortuna, su arrogancia, su estatus, todo estaba construido sobre una mentira de papel que una viuda pobre acababa de desmontar. «Esto no se va a quedar así», gritó, pero su voz salió fina, sin convicción. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su mansión, pero sus pasos eran rápidos y nerviosos, como los de una rata huyendo de la luz. Entró y azotó el portón de hierro, pero el sonido no fue de autoridad, fue de miedo. Lucía permaneció en la calle, el viento frío ahora pareciendo una brisa refrescante de victoria. Marcos abrió la puerta de la casa y corrió a abrazar a su madre, llorando de alivio. El doctor Figueiredo guardó los documentos en el portafolios y le guiñó un ojo a Lucía. «Creo que la renta de esa mansión va a costar cara, hija mía. Muy cara». Lucía miró la casa vecina, luego su jacal y finalmente al cielo gris que comenzaba a abrirse. No necesitaba humillar a Armando más de lo que la verdad ya lo había hecho. Había ganado. El mueble se quedaría en la sala
no como un trofeo de guerra, sino como el guardián que salvó a su familia. Un año pasó desde el día en que la policía y el camión de mudanzas dieron media vuelta en la calle de tierra, y la llegada de un nuevo invierno en la región montañosa sirvió como el marcador definitivo del cambio en la vida de Lucía. Esta vez, cuando el viento helado sopló por las laderas, no encontró rendijas en las paredes de madera podrida, ni niños temblando bajo cobijas finas. La pequeña casa, antes un símbolo de precariedad, pasó por una reforma completa, respetando su estructura original, pero fortaleciéndola con aislamiento térmico, ventanas de vidrio doble y un techo nuevo que no teme a las tormentas. Donde antes había olor a moho y desesperación, ahora reina el aroma reconfortante de guisado caliente y pan casero, horneados en una estufa moderna que Lucía compró al contado sin necesitar vender herramienta alguna. La situación de don Armando, por otro lado, sufrió una inversión que el pueblo aún comenta con una mezcla de asombro y admiración por la benevolencia de la viuda. Lucía, fiel a su naturaleza y a los valores que enseñaba a sus hijos, no desalojó al vecino arrogante al día siguiente, aunque la ley le daba ese derecho. En lugar de pagar con la misma moneda de la crueldad, ella y el doctor Figueiredo propusieron un acuerdo. Armando podría seguir viviendo en la mansión, pero ahora como inquilino. Pagaría una renta justa y salada cada día primero del mes, y ese dinero no iría a los bolsillos de Lucía para comprar lujos frívolos, sino que sería destinado a un fondo de caridad que ella creó para ayudar a familias que enfrentan inviernos rigurosos sin leña. Ver al antiguo señor feudal firmar el cheque de la renta para la mujer que él llamaba basurero fue una lección de humildad que le dolió más que cualquier paliza. Los hijos de Lucía florecieron en esta nueva realidad como plantas que finalmente reciben la luz del sol. Elena, cuya tos asmática era la banda sonora triste de las noches de su madre, ahora corre sana, con las mejillas sonrosadas, vestida con abrigos de lana de buena calidad. El tratamiento médico adecuado, pagado con la venta de solo una de las monedas de oro, curó sus pulmones y le devolvió la infancia. Marcos, el niño que cargaba el peso del mundo en los hombros y la rabia en el corazón, pudo finalmente dejar la postura defensiva de hombre de la casa. Volvió a dedicarse a los estudios y en sus horas libres aprende carpintería con un maestro artesano del pueblo, usando las herramientas de su padre con orgullo, no por necesidad de supervivencia, sino por pasión por el arte de transformar madera bruta en algo bello. El centro de la casa renovada, el corazón palpitante de la sala de estar, está ocupado por la imponente cómoda colonial. No fue vendida a ningún anticuario ni escondida en una caja fuerte. Lucía la mantuvo allí, brillando bajo la luz del candelabro, con sus cajones deslizándose suavemente y el barniz de caoba reflejando el fuego de la chimenea. El mueble dejó de ser un objeto, se convirtió en un miembro de la familia, un monumento silencioso a la victoria de la paciencia sobre la arrogancia. Las visitas que entran a la casa, y ahora son muchas, pues la viuda del cajón mágico se convirtió en una celebridad local, se detienen ante la pieza con respeto, tocando la madera con reverencia, sabiendo que aquel objeto guardaba no solo oro, sino la dignidad de un linaje olvidado. A menudo se encuentra a Lucía, en las tardes tranquilas de domingo, sentada en el sillón al lado del mueble, con una taza de té en las manos,
conversando bajito con la madera. Le agradece a la tía Gertrudis, la loca, que tuvo la cordura de ver el valor donde nadie veía. La carta de la anciana fue enmarcada y colgada en la pared justo encima de la cómoda, sirviendo como un recordatorio diario de que la verdadera nobleza no está en la sangre o en los títulos de tierra, sino en la capacidad de reconocer la humanidad en el otro. Lucía siente que Gertrudis finalmente descansa en paz, sabiendo que su legado no fue derrochado en casinos o viajes frívolos por el sobrino, sino que está siendo usado para calentar a quien tiene frío y alimentar a quien tiene hambre. El doctor Figueiredo, el abogado que todos juzgaban acabado, también tuvo su renacimiento, con los honorarios justos que recibió por gestionar el patrimonio de Lucía. Reformó su pequeño despacho y volvió a litigar con vigor, convirtiéndose en el terror de los acaparadores y aprovechados de la región. Él y Lucía formaron una pareja improbable pero poderosa, usando la influencia de la Hacienda Santa Gertrudis para impedir abusos contra los trabajadores rurales. El pueblo, que antes se doblegaba a los caprichos de Armando, ahora respira nuevos aires, sabiendo que la justicia es posible, aunque venga por caminos tortuosos y fondos falsos de cajones. En una noche especial, el aniversario de muerte del marido de Lucía, João, la familia se reunió alrededor de la mesa del comedor. No había tristeza mórbida, solo una nostalgia dulce. Lucía miró las manos de Marcos, sucias de aserrín y barniz, tan parecidas a las de su padre. Se dio cuenta de que el ciclo de sufrimiento se había roto. Juan murió trabajando sin protección para dar lo mínimo a la familia. Marcos trabajaría por amor al arte, protegido y seguro. El sacrificio del pasado no había sido en vano, y la ayuda divina había venido a través de las herramientas que Juan dejó y del conocimiento que pasó a su esposa. Mira más allá de la superficie. Lucía se levantó y caminó hasta la cómoda. Abrió el cajón secreto, ahora vacío de oro, pero lleno de álbumes de fotos y dibujos de los niños. Pasó el dedo sobre el nudo de la madera que accionaba el mecanismo, sonriendo al recordar el clac que cambió sus vidas. Miró por la ventana hacia la mansión vecina. Las luces estaban encendidas, pero la casa parecía más pequeña, menos amenazadora. El miedo se había ido. Lucía aprendió que el verdadero poder no es tener una mansión, sino tener la conciencia tranquila para dormir en ella. Antes de apagar las luces para dormir, Lucía hizo una plegaria silenciosa. No pidió más dinero, ni más tierras. Pidió solo sabiduría para administrar lo que recibió y para nunca, jamás, volverse como el hombre que vivía al lado. Prometió a la memoria de Gertrudis y de Juan que sus hijos crecerían sabiendo el valor del trabajo y de la compasión. Y mientras el viento afuera aullaba, intentando inútilmente entrar a la casa calientita, Lucía durmió el sueño de los justos, protegida por las paredes que el amor construyó y por la madera que la gratitud restauró. Y si llegaste hasta aquí vibrando con esta vuelta de tuerca, respira hondo, porque la lección final que Lucía tiene para darnos es algo que va mucho más allá del dinero y la venganza. La historia de Lucía y de la vieja cómoda colonial nos deja una lección poderosa que atraviesa generaciones. Jamás debemos juzgar el valor de algo o de alguien solo por su apariencia externa
o por el desprecio que el mundo le dedica. Lo que para la arrogancia de don Armando era solo basura y escombro, para la mirada atenta y amorosa de Lucía se reveló como un tesoro inestimable. La vida muchas veces nos presenta situaciones y personas que parecen desgastadas, sucias o rotas, pero es justamente en esos empaques imperfectos que Dios suele esconder las mayores bendiciones, esperando solo por alguien con humildad suficiente para lijar la superficie y descubrir el oro que brilla por dentro. La soberbia precede a la caída y la pereza de mirar con profundidad le costó al vecino rico no solo una fortuna, sino su propia dignidad. Lucía enseña a sus hijos y a todos nosotros que la verdadera riqueza no cae del cielo por casualidad, sino que es fruto de la paciencia de quien restaura, del cuidado de quien preserva y de la fe de quien cree que la justicia divina tiene sus propios métodos y tiempos. Si esta historia de cambio y esperanza tocó tu corazón, no dejes de suscribirte al canal para acompañar las próximas emociones. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que su verdadero valor nadie se lo puede quitar. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.